Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar aquí. Le doy gracias por la vida de cada uno de ustedes y gracias a Dios porque podemos continuar estudiando la palabra del Señor. Y hoy, pues vamos a continuar con el libro de Apocalipsis y como dice este libro, es como escribió Juan, somos bienaventurados por poder leer y escuchar este libro. Y hoy vamos a continuar allí en el capítulo 9, con uno de, todos los pasajes son muy interesantes. Sin embargo, conforme vayamos avanzando en los juicios, nos vamos a ir encontrando con el por qué debemos de ser muy responsables al estudiar las Escrituras, porque si nos dejamos llevar por nuestra imaginación, podríamos hacer hasta una película. Pero tenemos que enfocarnos en lo que dice únicamente las Escrituras, hablar donde hablan las Escrituras y callar donde las Escrituras callan. Y bueno, el pasaje que hoy vamos a estudiar es Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 al 12, lo que corresponde al juicio de la quinta trompeta. Los últimos eventos que estudiamos en el libro de Apocalipsis de Jesucristo fueron los primeros 4 juicios identificados como las trompetas. ¿Se acuerdan? Se abrieron los primeros 6 sellos y posteriormente en el 7º sello empiezan las trompetas. Entonces, este periodo lo que tenemos que recordar es que cuando suena la primera trompeta es porque ya empezó el segundo periodo de la tribulación. Recordemos, la semana número 70 de Daniel no es una semana de días, es una semana de años y son los 7 años que va a durar la tribulación. Este periodo de tiempo donde los juicios de Dios se van a derramar sobre la tierra y sus habitantes y se divide en 2, 3 años y medio, que es la tribulación y 3 años y medio que es la gran tribulación o como se lee literalmente en las escrituras, la tribulación la grande. ¿De acuerdo? Entonces estamos en los segundos 3 años y medio, por así decirlo, y vamos a hacer un pequeño repaso, más que nada, pero de las trompetas. Vayan por favor al capítulo 8 ahí en sus Biblias y las primeras 4 trompetas en nuestro tiempo de estudio ya sonaron o van a sonar. En la primera trompeta hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Esto lo podemos ver ahí en el capítulo 8, versículo 7. No lo vamos a leer, nada más lo vamos a repasar. Y en la segunda trompeta, algo parecido a una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Esto lo podemos ver ahí en el capítulo 8, versículo 8. Y luego la tercera trompeta sonó y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Capítulo 8, versículo 10. Como lo aprendimos con Mark, esta estrella no se trata de una figura, es un cuerpo celeste. Y por último, en cuarto lugar, el sol, la luna y las estrellas serán oscurecidas, lo que ocasionará un tiempo de tinieblas más prolongado cada día. Esto lo pudimos ver ahí en el capítulo 8, versículo 12. Algo que debemos notar es que el nivel de la tragedia va, como dice Evis Carballosa, va encreciendo. En la música, cuando algo es encreciendo, es la intensidad va subiendo. Yo me acuerdo mucho de ese capítulo de Bugs Bunny, donde está con un cantante de ópera y le está haciendo y el otro está cantando cada vez más fuerte. Bueno, ese es el crescendo, va subiendo cada vez más la intensidad. Entonces el nivel de tragedia que vamos a ir viendo se va incrementando con cada trompeta, que es peor aún que los juicios anteriores. Obviamente cada juicio de cada trompeta es peor que lo que ocurrirá con los 6 sellos. Es por esto que leemos, ahora sí, por favor, acompáñenme en sus Biblias, lo que dice Apocalipsis 8:13. Dice así, y miré,
y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Esos ay es un gemido, es una exclamación lastimera, una exclamación porque lo que pasó no tiene comparación con lo que viene. Eso es lo que está diciendo. Y el hecho de que haya tres ayes, ay, significa precisamente que en cada una de las siguientes trompetas hay un ay, hay una lamentación por lo que va a ocurrir. Es obvio que los primeros juicios, los de los sellos, también notemos esto, no han tenido un efecto en los hombres impenitentes. Lo pudimos ver, ni así se arrepintieron, dice en algunos puntos. Las primeras 4 trompetas también ya sonaron y tienen el mismo resultado. Recordemos que los 144,000 están predicando el evangelio. Sin embargo, si se fijan, en la mención de los juicios no se hace mención de que haya una conversión masiva o que los hombres que están sufriendo esto se arrepientan, y se va a poner todavía más fuerte y la resistencia va a ser aún más. Esto es lo que has puesto nuestro Señor. Son calamidades de proporciones catastróficas como nunca se han visto. ¿Y por qué es importante hablar de esto, hermanos? Porque tenemos un Dios soberano, un Dios justo, un Dios que va a ejecutar estos juicios. Sin embargo, ¿recuerdan de qué color es el arco iris que está alrededor del trono donde está Dios sentado? ¿No se acuerdan? Como esmeralda. ¿Qué refleja? ¿Qué significa? Esperanza. Aún en medio de esto, el amor de Dios allí está. Tan es así que tiene a sus 144,000 sellados predicando el evangelio en medio de todo esto. Allí está la gracia sobre gracia aún. Entonces, pues vamos a estudiar este texto, como les dije, Apocalipsis 9 del 1 al 12, y lo vamos a dividir en 3 partes, pero antes vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites tener acceso a tu palabra, Señor. Gracias porque somos bienaventurados a leer y escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nos das este enorme privilegio de saber no solo lo que ya has hecho, lo que estás haciendo, sino lo que vas a hacer, Señor. Gracias por esta revelación. Gracias, Padre, por esto. Y, Señor, te ruego por este pobre predicador, Padre, te ruego que tú tengas misericordia de mí, que sea tu Santo Espíritu mostrándonos lo que hemos de aprender hoy y no yo, Señor. Y gracias, Padre, porque tu gracia nunca falta, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces nos vamos a ir por partes. Decidí dividir este texto en 3 partes y en esas 3 partes pues va a ser como vamos a abarcar los 12 versículos que vamos a estudiar. Entonces vamos a la primera parte y esta primera parte es la 5ª trompeta suena. Esto es de Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 3. Dice así: el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y si ya se dieron cuenta, aquí es donde hay que cuidarse de la imaginación. Hay que tener cuidado. Sobre todo, hermanos, tenemos que recordar algo que ya vimos. En las Escrituras, cuando algo es eso, lo dice. Cuando algo parece algo, lo dice. Recuerden, la apariencia de Jesucristo, ¿tiene pies de bronce? No, pero como dijo Juan, tiene pies como de bronce bruñido. O sea, Juan describe lo mejor que puede, lo que está viendo, lo describe y dice como bronce bruñido. Esa autoridad, esa capacidad de aplastar a sus enemigos, de ser imparable. Entonces Juan dice es como bronce bruñido porque no
encuentra otras palabras para expresarlo. Entonces, hermanos, bien atentos, porque aquí ustedes ya son expertos en interpretación de Apocalipsis. Estoy seguro. Una clave, y esta va gratis, una clave es precisamente poner mucha atención en semejante, como, parecido a. Porque si nos encontramos con esas palabras, significa que no es eso. Nada más parece. Vamos, recordemos el tiempo en el que está Juan. Juan, no sabemos exactamente qué es lo que está viendo, pero como les decía, si nos viera a nosotros, si viera la Ciudad de México con sus enormes edificios, seguramente diría torres que se encienden como lámparas por la noche o algo así. Porque él tenía que expresar lo que estaba viendo y él está viendo una visión celestial. Y a ver, descríbela. Dice la canción, puedo imaginarme, solo imaginarme. No vamos a tener palabras, y mucho menos Juan, aún inspirado por el Espíritu Santo, no puede terminar de expresar lo que está viendo, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos al versículo 1. El quinto ángel, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El quinto ángel hace sonar la trompeta. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a ejecutar un juicio. Dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Qué podemos notar aquí, hermanos? ¿Qué es? Es una estrella, es un cuerpo celeste. No, nosotros vemos aquí, pues si lo relacionamos con lo que vimos en el capítulo 8, pues seguramente es eso, ¿no? Pero, ¿cómo le das a una estrella una llave? ¿Se puede? No, aquí tenemos que ver algo bien importante. La palabra estrella ya se ha usado en el capítulo 8, versículo 10. Obviamente vimos aquí que es un cuerpo celeste que al entrar en la atmósfera de la tierra contaminará aún más la tierra, afectando las aguas dulces de la tierra. En este versículo, en el 9.1, se refiere a un ángel. La palabra estrella, nosotros lo podemos ver más adelante cuando el dragón sea echado del cielo, como lo describe en Apocalipsis, dice que arrastró con él a la tercera parte de las estrellas. Esto se refiere a ángeles. Aquí la palabra estrella se refiere a un ángel. Y este ángel, este ser angelical, puede referirse a Satanás o a algún demonio de alto rango, como lo veremos más adelante. ¿En serio Satanás es un ángel? Sí, sí. Un ángel, el que inició la rebelión en el cielo y que arrastró con él a la tercera parte de los ángeles, como veremos más adelante. Aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que observar, la palabra estrella. La palabra estrella nos está diciendo entonces que alguien o algo del cielo. ¿Y cómo se deduce que estamos hablando de un ángel? Ya les dije, le está dando una llave. Ahorita vamos a la palabra llave. Pero también, como veremos en el versículo 11, si ustedes se quieren adelantar un poquito, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. El significado de estas palabras nos indica que se trata de un destructor. Pero un destructor intencional. Las palabras hebreas y griegas, vamos a entrar más a detalle en eso más adelante. El punto es que se trata de un ser sobrenatural que cayó del cielo a la tierra, fue arrojado. ¿Quién fue arrojado del cielo a la tierra? Satanás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Y dice otra vez el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo nos da la idea de un mundo subterráneo espiritual. La palabra pozo y la palabra abismo, al conjugarse, nos da la idea de que debajo del piso es un lugar muy profundo.
Muy, muy profundo, pero ojo, estamos hablando de un lugar espiritual. Por más que le escarbemos, no es como ocurrió en Siberia, que quisieron romper el récord de una perforación y se empezaron a escuchar ruidos muy raros y todos decían que eran los gritos del infierno. Ojo, el infierno es un lugar espiritual. Ujú. Lo que estaban escuchando después demostraron que pues era precisamente las corrientes de aire que se colaban en ese mismo agujero. Sin embargo, ¿a qué quiero llegar? Por más que escarbemos, no sabemos ni vamos a dar dónde está, pero es un lugar profundo, profundo en oscuridad, profundo en lo terrible que es ese lugar. Es insondable. Y como lo vamos a ver, es gigantesco. Es un lugar, es una prisión gigantesca. El pozo del abismo nos da esta idea y en ese lugar hay hordas de demonios encarcelados. Al decir hordas es un número que no podemos saber. Les voy a pedir por favor que me acompañen en sus Biblias a ver quiénes están ahí, allí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Hablando, el contexto es que Pedro está hablando de lo que Dios va a hacer con los falsos maestros, con aquellos que engañan con la palabra de Dios o que la enseñan mal a propósito. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es este lugar, este es el pozo del abismo, es el lugar donde hay, fíjense en esto, demonios reservados al juicio. No estamos hablando de que están ahí guardados esperando su juicio. Estamos hablando de que están esperando ahí porque Dios los va a usar para sus propósitos. Vean la soberanía divina, el poder de Dios, porque ojo, hay demonios libres, pero también hay demonios que están encarcelados. Probablemente estos demonios son de los que habla la Biblia cuando, allí por el capítulo 6 del Génesis, ¿de acuerdo? Y este lugar angelical, bueno, este ser angelical maligno se le da la llave del pozo. ¿Qué significa? ¿Quiere decir que la cárcel tiene una puerta y necesitas una llave para abrirla? No. Al hablar de la llave nos está diciendo que le van a dar, Dios le va a dar la autoridad sobre ese lugar donde hay una cantidad inimaginable de demonios para que cumpla con una tarea. Ujú. Sí, claro. Y digamos, van a ser usados. Yo creo que en parte de este juicio, ¿no? Que estamos hablando. Pero ese ataque no es espiritual. ¿Mm? Ese ataque no es espiritual. No, ahorita vamos a ver esa parte. Que decía en cuanto al lugar, en el infierno, que algunos creo que están en el centro de la tierra, estrella, que usted mencionó que es espiritual. ¿No es físico? No, porque es espiritual. Lo que en su futuro va a ser físico es el lago de fuego, porque ahí tanto salvos como perdidos van a tener un nuevo cuerpo, nosotros para poder estar delante de Dios y el lago de fuego para poder, vamos a decir, soportar el castigo divino sin ser aniquilados, porque como sabemos el castigo divino va a ser eterno. Y estos seres van a atacar directamente a las personas. Sí. Físicamente. Sí, recordemos, los espíritus, Dios y los ángeles son espíritus. Sin embargo, en la Biblia vemos en varias ocasiones que tanto Dios como ángeles toman forma física, que incluso hasta comen. ¿Se acuerdan? Y correcto, sí, 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 y ambos lados, tanto el lado divino como el lado satánico, hacen milagros. No, excelente pregunta, gracias. Entonces hay una excepción a la regla. Usted nos decía que si no dice como, parecido, como o semejante, pero él decía una estrella, no dijo como una estrella o semejante a una estrella. Sí, yo entendí desde el principio que era un ángel porque una estrella no es un ente que toma una llave y abre algo, por le dan una potestad sin personal, una estrella. Entonces, esto es una excepción a la regla donde ya no se cumple lo que nos dijo.
para que, como clave, para que sepamos que habla en sentido figurado, es decir, como, parecido, semejante. Ahí ya no, ahí digo, bien Sí, no, porque ¿cuál era el nombre que Dios usa en el Antiguo Testamento para Satanás para referirse a él? Lucero de la mañana. Es el lenguaje que dice que usa Dios para que lo entendamos. Exactamente. Y la palabra aquí, y ya se me adelantó, hermano, es precisamente el uso de antropomorfismos, que no es lo mismo que el uso del lenguaje figurado. Los antropomorfismos es el lenguaje que Dios usa para enseñarnos sus verdades con cosas que conocemos. Mientras que el lenguaje figurado, pues digamos que es similar, pero es algo así como las fábulas. Exactamente, ¿sí? Correcto, correcto. Esa es la palabra adecuada, analogías. ¿Sí? Pero, ok, muchas gracias. Gracias por su pregunta. Y entonces, como les decía, Satanás se le da esta autoridad de abrir el pozo del abismo. ¿Con qué objeto? Para cumplir una tarea. Esa es la parte que nosotros vemos en el versículo 2. Dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo. ¿Cuál es la tarea de Satanás? Abrir el pozo del abismo. Dice, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Se imaginan un lugar infernal? Yo vi hace un tiempo, a mí de niño me encantaba la película de Furia de Titanes, esa que hicieron en stop motion, me encantaba, y cuando salió la moderna estaba yo como, ¡ah! Salió la nueva de Furia de Titanes y tienen un viaje al Tártaro, entran al Tártaro, el lugar de los muertos para los griegos, y es un lugar incandescente, es un lugar donde hay fuego, un lugar donde hay humo por todos lados, y conforme va el héroe entrando también hay una cierta dificultad para respirar. Bueno, no específicamente estamos hablando del Tártaro, pero imagínate un lugar infernal y de repente ¡pah!, lo destapas. Obviamente, como lo dijimos ahorita, lo que viene necesita ser físico. Entonces pasa del plano espiritual al plano físico. No hay proceso, no hay nada. ¿Por qué? Porque así son las cosas divinas. Son instantáneas. ¿Y qué sale? Humo. ¿Y cómo estaba ya la atmósfera por los eventos volcánicos y por la estrella que bajó, el cuerpo celeste que contaminó? Ya de por sí, imaginen el estado del mundo. ¿Creen que ahorita está contaminado? ¿Creen que los ríos están sucios, que hay basura, que hay humo? ¿Creen que hay mucho? Hermanos, estamos hablando de que este humo, vamos a ver lo que dice. Subió el humo del pozo y oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y el lenguaje que nos está dando aquí no se refiere a que pues, se oscureció nomás sobre Pachuca. No. Estamos hablando del mundo entero. Porque como vamos a seguir viendo, este humo es una exposición sobrenatural. Este humo no es un humo como el que hayamos visto antes. Cualquiera de ustedes seguro ha podido ver una imagen de cuando el Popocatépetl rezonga. ¿No? Y vemos la columna de humo y no nos imaginamos que mide 2, 3, 4 kilómetros la columna de humo. Cuando llegas a estar allá arriba y truena, sí se ve enorme. Eso lo he visto. Dices, no tiene fin. Y ves el reporte y dice 3 kilómetros de altura. No es pero se ve gigantesco. Ahora imaginen el humo saliendo de este gran horno, de este lugar. El aire, fíjense cómo dice, se oscureció el sol y el aire. ¿Qué significa esto? Que va a costar trabajo respirar. Qué contingencia ambiental ni qué nada. Aquí a lo mejor todo el mundo va a estar tosiendo por el humo. Este humo no va a estar nada más arriba, probablemente esté abajo y es un humo sobrenatural. Este humo sobrenatural, tenemos un ejemplo, si me acompañan en sus Biblias, por favor, a Éxodo, capítulo 19, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Dice Éxodo 19, 18. Todo el monte
Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahí está la palabra como. ¿Quiere decir que el monte era un horno? No, humeaba muchísimo, un humo denso, un humo que da miedo, porque es de una fuente sobrenatural. Pero aquí, ¿quién está? Dios. Si nosotros nos regresamos a Apocalipsis 9:2, ¿quién está? Fuerzas demoníacas. Pero es un humo denso, un humo sobrenatural. Ujú. Versículo 3, vamos a continuar con la pesadilla. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Las langostas son unos animalitos. ¿Todos han visto un chapulinzote? Como decía la caricatura, mira José, un chapulinzote. Ujú. Bueno, esa es una. Y si tú lo ves, pues hasta lo agarras, lo amarras y lo andas volando, ¿no? A unos 12, 15 centímetros por animal. Pero ahora imagina un enjambre de langostas. Lo vimos en la Biblia, lo hemos escuchado, inclusive actualmente. África tienen un terrible problema con las langostas. Rusia, Europa, no salen las noticias, pero hay terribles, al sur de nuestro país hay problemas con langostas. De hecho, yo me acuerdo que cuando Moni y yo vivíamos en Héroes nos tocó ver algunas allí en la comunidad. Y era como, ya viste, creo que me dijo un chapulín o algo así, pero era tan, le digo, no, esto es una langosta. Ajá. Gracias a Dios no nos han pegado lo suficientemente fuerte, pero ¿por qué dice langostas? Bueno, hay dos motivos, porque en realidad a ciencia cierta no sé. ¿Por qué dice langostas? Bueno, los palestinos, la gente de Israel, conocían muy bien el impacto de las langostas. Sabían lo que era una langosta. Entonces, cuando mencionaban langostas, pues se imaginaban una nube tremenda de insectos. Era algo conocido por ellos, como ahorita precisamente platicábamos. Y hay que tener cuidado porque les voy a mostrar un par de imágenes de lo que mucha gente imagina como las langostas. Ustedes googleen langostas de Apocalipsis 9 y les van a salir de variantes. Es impresionante, porque ¿de dónde salen? De la imaginación. Entonces, si podemos ver la imagen. ¿Sí la alcanzan a ver? Está así como de, órales, unas gigantes de acá con su cara y todo. Ahorita vamos a ver por qué. Quise mostrarles esto porque, como les decía, lo que debemos evitar es que nuestra imaginación nos lleve. Yo recuerdo hace tiempo un muy bien intencionado joven de un ministerio de jovencitos evangelistas que le empezó a decir a los niños que en el futuro los robots iban a dominar la tierra y que por el pecado iban a perseguir a las personas. Es bien intencionado, pero está mal. Y hablar más allá de donde la Biblia habla es pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo que realmente a mí me interesa, hermanos, más que una descripción de estas langostas, es el número. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. ¿Pueden ver ahí a la persona? A duras penas, ¿verdad? Si hay una persona, a lo mejor dices, pues porque me dices, allí está. Todo eso que está volando a su alrededor no son mariposas monarcas, son langostas. De hecho, son completamente inofensivas para nosotros. El único peligro que tienen es que se estrellan contra ti. Nada más. Y esta es una nube del final del enjambre. ¿Por qué? Porque obviamente el enjambre va pasando, sigue avanzando, y es cuando posa para la foto, porque en realidad el hombre ahí se está riendo, está saludando, o sea, es una foto planeada. ¿De acuerdo? El número. Les voy a decir algunos datos sobre las langostas, porque lo que quiero es que nos enfoquemos en el número. ¿De acuerdo? Un enjambre normal, puede tener hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Y los enjambres pueden medir varias decenas de kilómetros. Una bandada de 1 kilómetro cuadrado
puede llegar a consumir una proporción equivalente a los cultivos para alimentar a 35,000 personas. ¿En cuánto tiempo? En un día. Las nubes de langosta se desplazan rápidamente, cubriendo entre 100 y 150 kilómetros al día, complicando aún más las medidas de control. ¿Saben una cosa? Es curioso. ¿Cuántas armas ha diseñado el hombre de destrucción masiva y contra estas? No hemos podido como raza humana. Más de la mitad de la población de Sudán, 6.5 millones de personas, se enfrentarán a una grave inseguridad alimentaria en el punto álgido de la temporada anual de carestía, de mayo a julio, según una nueva estimación publicada. 6.5 millones de personas van a tener dificultad para comer, porque por la destrucción que provocan las langostas, el precio de la comida se va a las nubes. Impresionante, ¿no? Pero recuerden, no estoy tanto tratando de referirme al animal, sino al número, a las cantidades de insectos. A este enjambre, volviendo a nuestro texto, de seres sobrenaturales, volvamos nuevamente a Apocalipsis 9:3, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Al decir langostas sobre la tierra nuevamente, es el lenguaje para que entendamos que son muchísimos. Y se les dio poder, esto es autoridad, capacidad. ¿De qué? Fíjense, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Dice que les dio poder como, o sea, que su poder es el de un escorpión. No, dice cómo. ¿Y cuál es el poder que tienen los escorpiones? Picar, herir, matar en algunas ocasiones. Nos ha pasado aquí, ¿no? Que de repente, y estén atentos, porque aquí en la iglesia hay muchos alacranes. Chiquitos, como de este tamaño, son pequeñitos. Un escorpión es un animalón enorme. Esta descripción que dice que tienen como tienen poder los escorpiones de la tierra, también nos indica una cosa de estos seres sobrenaturales. Muy probablemente tienen cola. Tienen cola. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero lo que nos interesa más es que son muchísimos y que tienen capacidad de causar heridas extremadamente dolorosas. Sin embargo, vamos a ver que ya con esto vemos que son terribles, pero están limitados. Hay alguien que está sobre de ellos. Pareciera que estos son incontrolables, que no hay manera, no hay poder en el universo que los pare. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Objetivo claro. No pueden tocar nada, ningún vegetal, nada. ¿Por qué? Si ya en otras plagas las plantas ya sufrieron. Ya hubo destrucción. ¿Por qué? Porque aquí si acaso vamos por los 4 años de tribulación, todavía falta. Y las plantas, como las algas, son necesarias para la vida, para poder por lo menos medio respirar. Dios, en su providencia, permite que siga habiendo suficientes plantas para sustentar la vida humana. ¡Wow! Hermanos, yo sé cómo se ve esto. Y una vez a mí me dijeron, no, es que a mi libro de Apocalipsis me causa pesadillas. No lo estás viendo bien. ¿Cómo es nuestro Dios? Es poderoso. Su soberanía es absoluta. ¿Por qué? Porque ni uno de estos seres sobrenaturales se puede revelar a la orden de Dios. Únicamente la cumplen. Porque fíjense en lo que dice. Por cierto, perdón. Esto ya es parte de la segunda parte. Disculpen ustedes. Me voy a regresar. Segunda parte. La primera parte fue la quinta trompeta suena. Segunda parte, el propósito del enjambre. Apocalipsis 9, versículos 4 al 6. Disculpen mi descuido. Dice así la palabra del Señor. Y se les mandó que no dañasen
a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces volviendo al capítulo 4, ya me adelanté bastante en la explicación. Pero aún más, algo más impresionante. Ok, sí, les es dado poder para herir humanos. ¿A todos? No, no. Dice el versículo ahí bien claro, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son? Son los evangelizados por los 144,000. Son los sellados por los 100. Obviamente, esta restricción incluye a los 144,000. ¿Por qué? Porque ellos van a ser victimados posteriormente. Fíjense en la majestad de Dios. Tú sueltas, por ejemplo, yo he visto que en China, para controlar las langostas, ¿saben qué hacen? Sueltan patos y gallinas. Obviamente, estos animales corren a comer langostas, pero los tienen que atrapar rápido cuando se acaban las langostas. ¿Por qué? Porque si no se siguen con los cultivos. Y ahí andan correteando patos. Este enjambre está perfectamente controlado. Recordemos una figura que yo he usado varias veces sobre Satanás. Satanás es un perro rabioso, sí, pero tiene la cadena corta. Y el Señor es el que tiene la cadena de la mano. Estos seres no van a hacer lo que quieren, van a hacer lo que Dios les manda. Vamos ahora al versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 5 meses. Hay una curiosa coincidencia en el argumento de 5 meses, porque 5 meses aproximadamente, ¿cuántos días son? 150 días. 150 días tardó en bajar las aguas del diluvio. Un juicio se desata, pero no quiere decir que se desata y su impacto se quita de inmediato. No, se desata y su impacto dura. Y en este caso, ambos juicios, ¿cuánto duraron? Bueno, llovió 40 días, pero ¿cuánto tardó en bajar el nivel de las aguas? 150 días. ¿Cuánto tiempo van a estar estos seres monstruosos, diabólicos, atacando a la humanidad? 150 días. También es curioso, pero también es el tiempo de vida promedio de las langostas. Porque los enjambres están activos por 5 meses aproximadamente. Esto es generalmente entre mayo y septiembre. ¿De acuerdo? Su tormento, fíjense en esto, su tormento era como tormento de escorpión. Otra vez, ¿quiere decir que escorpiones estaban picando a la gente? No, pero el tormento, la tortura que estos seres están propinando o van a propinar a los incrédulos era como tormento de escorpión, o sea, es dolorosísimo. Hay una escala, yo no sé cómo es que en Estados Unidos miden todo, porque hay hasta una escala para el dolor, hay una escala incluso para picante, la escala Scoville. Pues para el dolor también hay, y en la punta de esa escala está la hormiga bala. Hormiga bala, ¿cómo que la hormiga bala? Sí, son unas hormigas solitarias que si te muerden, te duele como si te hubieran dado un balazo. El nivel del dolor es parecido. Ahora imagínense el castigo de seres sobrenaturales sobre la gente. Y que sufren heridas, como si se sintieran envenenados. Y les duele tanto. ¿Qué sigue? Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Alguna vez has dicho, ay, me quiero morir? ¿Cómo sufro? ¡Qué bárbaro! Me quiero morir. Y a veces es legítimo, a veces es una exageración. Estás cansado de que llegas todo el día, ay, me quiero morir. El punto es que aquí, con este tormento,
¿Qué quieren las personas de la tierra? Morirse. Morirse. Eso es lo que quieren. Los hombres incrédulos sufrirán este tormento y sufrirán tanto que desearán morir, pero aún los intentos de suicidio fracasarán. Ansiarán morir porque creerán que ese es el remedio para el sufrimiento. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, se murió tal persona? Bueno, por lo menos ya descansa en paz. No, porque si no tienes tu fe puesta en Cristo, tristemente lo que sigue es tormento eterno. La fe en Jesucristo es lo único que nos puede librar del tormento eterno. Y ojo, este tormento tiene límite. ¿Cuánto tiempo? 150 días, 5 meses. Vivos. ¿Todavía qué les falta? Morir, pero no se pueden morir. No me preguntan cómo. No me preguntan cómo es que no se pueden morir, etc. Soberanía divina, no tengo idea. No me imagino si los intentos de suicidio o cualquier cosa, si van a haber gente cayendo de los edificios y no se van a morir, no sé. Pero el punto es que por más que se quieran morir, fíjense también, específicamente por el tormento, no se van a morir. Esto es algo también paradójico. La humanidad le tiene miedo a muchas cosas. Le tenemos miedo a los sismos, ¿sí o no? Tan es así que mucha gente protesta porque suena la alerta sísmica. Es que me asusta. Entonces no te avisamos. Eso es mejor, ¿no? No, es que deberían de cambiar el sonidito porque me asusta. Más bien, el ser humano, a resumidas cuentas, le tiene miedo a morir. Si mi esposa ve una araña de proporciones medianas, la ve como si fuera un elefante y se quiere morir del susto. ¿Pero en realidad se quiere morir? No, porque si hay algo a lo que verdaderamente le tiene miedo el ser humano es a la muerte. Tan es así que nuestra longevidad va aumentando a razón de que la ciencia médica avanza. Lo que más teme el ser humano sin esperanza es la muerte. Paradójicamente en este tiempo, ¿qué quieren? Morirse. Como sea, pero se quiere morir. Qué curioso. La gente desea vivir, pero en estos tiempos van a desear morir. Con esto terminamos la segunda parte. La primera parte, ¿qué fue? La quinta trompeta suena. La segunda parte, el propósito del enjambre. ¿Cuál es el propósito del enjambre en pocas palabras? Atormentar a los no arrepentidos. Tercera parte, vamos a ver la descripción de estos seres y aquí es donde nos tenemos que agarrar bien del asiento. Poner mucha atención. Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 al 11. Dice así: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Ya se dieron cuenta de un detalle? ¿De qué está llena la descripción? De figuras. De figuras. ¿Recuerdan la imagen que vimos? Que tiene su corona, tiene su cabello, tiene su cara como persona, etcétera, etcétera. Eso es hiperliteralizar el texto, tomarlo exactamente como está y decir, no, es así. Sin embargo, nosotros podemos ver, dice, el aspecto. O sea, ¿qué nos está diciendo Juan? Estos seres sobrenaturales, que son cantidades como langostas, ¿qué parecen? Parecen caballos preparados para la guerra. Versículo 7. Su aspecto, parecen caballos, es un ejército numerosísimo, un ejército que aparte es poderoso. Los ejércitos más poderosos de aquel tiempo eran los que tenían caballos y carros.
¿Por qué? Porque el mismo caballo podía ser utilizado como un ariete y planchar soldados. Ya después hubo otros con mayor imaginación y se llevaban elefantes de donde había. Pero tener caballos ya se consideraba una ventaja, porque aparte, imaginen el estruendo. Está el ejército preparado y de repente a lo lejos se escucha algo raro. Y poco a poco se va acercando. ¿Cómo se escuchará el ruido de cientos de caballos corriendo para matarte? Yo sí diría, ahí nos vemos. Ahí me cuentan cómo les fue. Entonces, nuevamente, caballos preparados para la guerra, es un ejército numeroso, es un ejército poderoso, es un ejército ruidoso, es un ejército que lo único que hace es agredir. Por eso es que están preparados para la guerra. Continúa la descripción allí en el versículo 5. En las cabezas tenían como coronas de oro. Esto podría referirse, fíjense, ¿dice que tienen coronas? No, no dice como coronas. Algo tienen, pero más bien se refiere a su autoridad. Esa capacidad que Dios les da de herir a la gente por 5 meses. Pero esta autoridad será temporal, limitada. ¿A qué está limitada? A 5 meses. Su autoridad está limitada. Luego continúa el texto. Sus caras eran como caras humanas. Sus caras eran como caras humanas. ¿Quiere decir que tienen cara de persona? No necesariamente. No que parezcan personas. La mayoría de los comentaristas coinciden que esto es que son más bien seres racionales, no animales. Tal vez la gente de ese tiempo piensen por el número que es un enjambre de algún animal que jamás habían visto, pero no, son seres racionales. Probablemente se note en que haya estrategias o su comportamiento va a hacer notar que tienen capacidad de pensar. Continuamos con la descripción en el versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Cabello de mujer. ¿Saben? Tenemos una descripción en Jeremías 21-27 donde precisamente el profeta describe los ejércitos que acabarían con Babilonia como caballos, como langostas erizadas. Los caballos tienen una crin. Cuando dice aquí, tenían cabello como cabello de mujer, se está refiriendo a que probablemente sí va a tener una cabellera, pero como cuando están las damas recién levantadas, toda esponjada, erizada. Sí, porque las damas se arreglan, o sea, después se levantan y se arreglan, ¿verdad? Se peinan, o hay quien lo intenta, pero bueno, el punto se entiende, ¿verdad? Probablemente tengan un tipo de crin o algo por el estilo. Luego dice, sus dientes eran como de leones. ¿Esto quiere decir que tienen una mandíbula pronunciada con tremendos dientes? No. Es decir, son seres poderosos, fieros, que pueden causar la muerte por envenenamiento. Podrían más bien causar la muerte por envenenamiento. Pero ¿cuál es su restricción? No los mates. Que no maten. ¿De acuerdo? Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Otra vez la figura, caballos, ejército numeroso, poderoso. Pero cuando dice que tenían corazas como corazas de hierro, la coraza era esa parte de la armadura que se utilizaba en las batallas. Los soldados rasos utilizaban una coracita de cuero, si bien les iba. Los otros empezaban a usar armaduras más fuertes, pero entre más fuerte fuera la armadura, más pesada. No quiere decir que iban a tener una armadura, sino que están protegidos, que básicamente quizás su propia piel sea invulnerable. La gente quizás se va a intentar defender de ellos y no les van a causar ningún daño. Recordemos, estamos hablando de seres sobrenaturales, no estamos hablando de animales. Posteriormente dice, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros. Pregunta, hermanos, a ver, fíjense bien en el texto. ¿Qué es lo figurado? ¿Las alas o el ruido? Fíjense bien. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros.
aquí la descripción sí nos dice un dato claro de estos seres. ¿Qué tienen? Alas. Pero son tantos que su ruido es ensordecedor. Ujú. Son muchísimos. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? Porque la palabra griega para alas es terux, que se refiere a alas o plumas. ¿Y cuántas veces vemos referencias, y lo vamos a ver en Apocalipsis, a seres angelicales que tienen alas? Ujú. Estos seres también son seres angelicales, demoníacos, tienen alas, pero son tantos que su ruido es ensordecedor. Ujú. Y bueno, vemos, continuamos, dice la descripción, versículo 10. Tenían colas, perdón, me salté, bueno, sí, porque dice como un estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, otra vez este ejército enorme. Versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tenían colas, no dice que tenían como colas. Entonces, aparte de alas, ¿qué tienen? Colas. Y con estas colas tienen poder para herir. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, dice, y también aguijones. Sus colas son como escorpiones, tal vez igual de largas, tal vez articuladas, no lo sé, pero en la punta también va a haber un aguijón. Fíjense en esto. Ujú. Y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Claramente, ¿cuál va a ser su instrumento de tortura? La cola. ¿Van a herir a la gente? Sí. ¿La van a matar? No. No. Aunque se quieran morir, no van a morir. ¿Durante cuánto tiempo? A mí me impacta mucho que esté el dato de 5 meses varias veces. Porque ¿de qué nos habla? De la soberanía divina, de la capacidad que tiene Dios para controlarlo todo. Hermanos, la actividad demoníaca no es una actividad inexistente, tampoco es una actividad de fantasía, es una actividad real. Hoy día existe, pero como existirá en ese momento, no se ha visto jamás. Pero tenemos que confiar en dos cosas. Número uno, nuestra fe está en que no lo vamos a ver. Una vez un joven me dijo, yo quería ver cómo eran. No, no quieres. Créeme, no quieres. No quieres ver cómo van a ser. Número uno, entonces nuestra esperanza está sembrada en que no vamos a ver esto. Y número dos, Dios tiene el control absoluto. Nada más van a hacer lo que Dios les indica durante el tiempo que Dios indica. Con Dios no hay medias tintas. Dios es soberano. Y hermanos, nosotros tenemos que observar todo esto para preguntarnos, ¿mi vida está alabando, glorificando esa soberanía divina? Yo escucho todo esto, lo leo y sí llega el momento en que dices, ay, manita, va a estar feo, en serio, gracias Dios porque no voy a estar ahí. Y por lo tanto vivo una vida agradable a Él. Y ojo, recordemos, los cristianos, la iglesia no está para ira, como algunos afirman, los que siguen el amilenialismo, porque dicen que todo esto son figuras, inclusive dicen que son los pecados que perseguirán a la iglesia. Pues no encuentro cómo cuadrarlo. El punto aquí es, hermanos, veamos la soberanía divina. ¿Tienes problemas en tu vida? Sí, un chorro estoy seguro y estás sufriendo, un familiar está sufriendo, tú estás sufriendo, hay enfermedad, hay escasez, hay muchas cosas, pero Dios está en control. Ya no aguanto a mi esposa, no la trago, me cae mal, de verdad que no se alinea. ¿Y tú? ¿O al revés? Nada de que ya me voy, ya no la aguanto, ahí nos vemos. Rompo el contrato y ahí muere. No, Dios está en control. Mujer, aguanta. Varón, aguanta. Haz lo que Dios dice y sobre todo los varones. Se trata de hacer lo que Dios dice, no lo que uno quiere. Claro, sencillo. Ujú. Si los demonios obedecen a Dios, ¿por qué nosotros no?
Si los demonios obedecen a Dios, ¿por qué nosotros no? Abusamos de la gracia. Eso es lo que pasa. Abusamos de la gracia. Entonces, hermanos, esta descripción sigue siendo, si se fijan, como que va increciendo también. Cada vez es más terrible lo que sigue. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El comandante de este ejército sobrenatural es un ángel. Por eso es que la estrella, ¿qué es? Es un ángel, la estrella que vimos allí en el versículo 1. Es un ángel. Tienen por comandante a este ángel, que es quien los va a liberar. ¿Y quién es? Es el ángel del abismo. Por eso es que hay esa pequeña duda sobre si se trata de Satanás o de un demonio de alto rango. ¿Por qué? Porque dice el ángel del abismo. Y la palabra abismo, abis, es la misma que se utiliza en el versículo 1 y 2. Es el mismo lugar. Entonces, una de dos. O el comandante es alguien que salió de ahí, o el comandante es el que los liberó. Independientemente de cuál sea la interpretación correcta, vemos que tiene un nombre. Es cierto, le damos nombre a las estrellas, pero este nombre describe la actividad, como les decía al principio. ¿Qué es lo que dice allí en el versículo 11? El nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El significado de esto es el mismo, tanto en griego como en hebreo, es destructor. Es un destructor, alguien que se dedica a destruir. Y es curioso que Juan lo diga en los dos idiomas. Ambas, el hecho de que Juan haga esta doble mención es para asegurarse de que se entienda en ambos idiomas. O sea, para Juan es importantísimo que los que escuchen este mensaje sepan que aquel que dirige a este terrible enjambre es el destructor. El destructor de la humanidad. Sabemos que durante este periodo de 7 años, que conocemos como la tribulación, la gente preferirá morir antes que creer en el Evangelio, pero no van a poder. Preferirán adorar a Satanás también. Pero ¿qué pasa? Esa que quieren adorar es el que los quiere destruir. ¿Recuerdan al anticristo? ¿Cómo lo vimos en la progresión de los jinetes? Como parece una cosa, pero en realidad es otra. Entonces, hermanos, esta descripción de este enjambre nos tiene que dejar pasmados, número uno, de lo terrible que es el juicio de Dios. ¿Ya le predicaste el Evangelio a tus familiares? ¿Ya le hablaste de Cristo a los que están cerca de ti? Porque si el Señor recoge a su iglesia mañana, ellos se quedan. ¿Y qué crees que van a vivir? Esto. Lo van a vivir. Nosotros no. Pero aún la gente que va caminando por la calle, ¿sí? Ellos lo van a vivir. Y ojo, quiero hablar claro, el Evangelio es lo que dice la Biblia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si crees esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. ¿Y por qué necesito arrepentirme? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se trata de que le digas, lee la Biblia, pórtate bien, haz caso, tú obedece a Dios. Eso y nada es lo mismo. Tampoco se trata de que a fuerza tengan que decir, sí, ya soy creyente. Muestren un solo versículo donde diga que hay que orar para verdaderamente tener fe en Dios. No lo hay. Pero sí dice que con la boca se cree para salvación. Está hablando de la confesión de la fe. O sea, lo digo porque ya soy salvo, no porque por orar me voy a hacer salvo. Hermanos, siempre tenemos nosotros que tener en mente este tipo de cosas. Y no es lo peor. Todavía faltan juicios peores. Esto va de menos a más. Lo que sigue va a ser un respiro. Va a haber, escuchamos cuando Mark nos dijo como media hora de silencio, ahí en el capítulo 8. Aún eso es algo horrible.
5 minutos de silencio a lo mejor los aguantan, o los amargados como yo, pues lo disfrutamos mucho. Ujú. Pero imagínate, callemos. ¿Hay silencio? No, está el pajarito, y ahorita ladra el perro, por favor, el ventilador de la computadora. Hay algo de ruido. Ujú. Aún el silencio es terrible en esto. Y por último, veamos por qué menciono esto, versículo 12. El primer ay pasó. ¿Qué falta? Otros dos. Y en el tercero vienen las copas de la ira de Dios. El primer ay pasó. Aquí aún vienen dos ayes después de esto. La justa ira de Dios no ha terminado de derramarse. Faltan dos trompetas. El juicio de Dios es certero. Quien no se arrepienta y ponga su fe en Jesucristo ahora, no lo hará durante la tribulación. Ojo, hermanos, esto es algo bien, bien importante. No creas como, bueno, pues igual y mi familiar se queda, pues igual y viendo las plagas, a lo mejor se arrepiente y va a temblar. La Biblia es clara, ningún milagro, ningún evento sobrenatural lleva a la fe, sino la predicación de la palabra. Y como ya lo vimos, Pablo dijo, se les va a dar un espíritu engañador a aquellos que ya escucharon, para que ya no crean. Arrepiéntete hoy. Busca a Dios hoy, que puede ser aún hallado. Los habitantes de la tierra de este tiempo buscarán la muerte, pero esa no es la solución al problema del pecado. La única solución es Cristo, que da vida, vida eterna, vida en abundancia. Para eso murió en la cruz, para pagar tus pecados y darte vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu justicia, Padre, porque en ella podemos nosotros estar seguros de nuestra salvación, porque tu justicia demandó un cobro por el pecado y ese cobro lo cubrió completamente el Señor Jesucristo cuando clamó en la cruz, consumado es, Señor. Gracias por esto. Gracias, Padre, porque por medio de la fe es que podemos ser salvos. Es un regalo tuyo, Señor. No es una obra nuestra. No hay nada que nosotros podamos hacer, sino creer, Señor. Gracias por esto, Padre. Gracias por estas descripciones que, Padre, nos muestran una cosa. Tu ira es terrible, pero es justa, Señor. Y sin embargo hay misericordia. La misericordia de que tú has tenido paciencia durante siglos y siglos con la humanidad, Señor. La humanidad te rechaza. Tal vez muchos digan, ¿qué clase de Dios hace esto? ¿Es un Dios cruel? ¿Es un Dios malvado? No, es un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios tardo para la ira, Señor. Pero llega el momento en el que tú vas a poner en orden todo, Padre. Gracias por la bendita esperanza que tenemos de que esto no lo vamos a ver. Y Padre, que estas descripciones de pesadilla nos motiven a predicarles a todas las personas el Evangelio, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.